Hola, en este vídeo vamos a hacer el análisis del Samsung Galaxy S4. Bueno, pues tras una semana de uso intenso con el smartphone, en este vídeo os voy a recapitular todas las experiencias que he tenido con el mismo, la opinión que tengo acerca de él, de todos los puntos positivos y de todos aquellos que no son tan buenos, y en definitiva pues os voy a contar cuál ha sido mi experiencia con él desde un punto de vista lo más subjetivo posible, es decir, os voy a contar todas las opiniones, los puntos buenos, los puntos malos y en diferentes apartados, es decir, voy a tocar distintos aspectos en los que el teléfono pues me ha parecido que en algunos lugares va mejor, en algunas partes en concreto va mejor y en otras pues va peor. Además, voy a decir algunas de las cifras oficiales del smartphone, ya que en las primeras impresiones no di especificaciones técnicas, pero aunque muchos de vosotros ya las conozcáis, bueno, nunca está de más contar algunos de los datos, como por ejemplo el tamaño de pantalla, la resolución de la misma, la velocidad del procesador y en definitiva, bueno, vamos a comenzar. Lo primero de todo de lo que os quería hablar es del aspecto y de lo que me ha parecido el smartphone por fuera. Es cierto que es un móvil con una pantalla muy grande, una pantalla de 5 pulgadas. Esto en un principio yo he de admitir que lo consideraba una barbaridad. De hecho, tengo un vídeo en mi canal que habla acerca del tamaño de las pantallas, pero tengo que recapacitar acerca de esto. Si bien en un principio dije que una pantalla de 5 pulgadas lo consideraba algo exagerado para un teléfono, tenía que admitir que una pantalla de ese tipo puede ser distinta en muchos aspectos. Cuando yo hablaba de pantallas de 5 pulgadas, me estaba imaginando, tenía en mente la pantalla del primer Samsung Galaxy Note, que era una pantalla de 5,3 pulgadas, pero en un cuerpo muchísimo más ancho y en un smartphone que ya la verdad se iba de lo que las dimensiones por el estilo y por la fecha pues eran lo normal. Entonces es cierto que hablé pues sin tener mucha idea. Creía que una pantalla tan grande no me iba a venir bien, iba a ser una pantalla difícil de manejar porque yo tengo las manos algo pequeñas y realmente pues no me iba a poder apañar con ella. Pero sí es cierto que una vez que la he estado utilizando, tengo que admitir que es una pantalla impresionante, más allá de todas las virtudes que tiene la misma, de lo que os hablaré ahora más adelante, pero sí que tengo que admitir que es una pantalla muy, muy, muy manejable. El hecho de meter 5 pulgadas en un smartphone que no ha aumentado de tamaño respecto a su predecesor es algo muy acertado y desde luego ya os vuelvo a repetir, a pesar de que yo tengo las manos algo pequeñas, puedo controlar el teléfono perfectamente con una mano. Sí es cierto que en ocasiones pues me veo algo más apurado para tener que ir a botones en concreto como el de enfrente, como el botón Home, o cuando tengo que subir la barra de notificaciones. Pero también es cierto que la verdad es que la experiencia en cuanto al tamaño ha sido mucho más positiva de lo que me esperaba. Eso sí es algo que tengo que dar la razón a Samsung, lo bien que lo han hecho metiendo un gran panel de 5 pulgadas en un cuerpo tan pequeño. Y realmente es que no parece una pantalla de 5 pulgadas con la facilidad con la que la manejo. Os vuelvo a repetir que en ocasiones pues sí es cierto que manejarlo con dos manos puede ser mejor por el hecho de controlar sujetarlo con una mano y con la otra pues hacer las tareas normales. Pero os vuelvo a repetir, la verdad es que estoy muy 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 contento y muy 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 satisfecho con que sea una pantalla tan grande en un tamaño tan compacto realmente, porque el smartphone en sí, lo que es el aspecto de los plásticos y del material, pues realmente tampoco le voy a dar mucha importancia. Yo no soy de esas personas que son totalmente exigentes a la hora de elegir un smartphone con un material o con otro. Sí es cierto que Samsung lo ha hecho esta vez mal al no mejorar el plástico que incluye, pero también es cierto que lo ha mejorado respecto al predecesor. De nuevo, el Samsung Galaxy S3 tenía un plástico que se notaba muchísimo más cutre. Sin embargo, en este modelo pues tengo que admitir que en este acabado negro, como veis, tiene unos puntitos y un efecto estilo gris, no sé, es distinto, es una mezcla entre el Galaxy Note, que también tiene este color, que si lo veis por aquí pues tiene ese tramado, pero también tiene puntitos que reflejan la luz y que hace un efecto espejo que estáis viendo ahora mismo ahí la cámara, y la verdad es que es bastante curioso. En lo que respecta a los bordes cromados,
También tengo que admitir que está muy bien conseguido el hecho de que sea un plástico duro en lugar de que fuera como el S3, pues hace que tenga un aspecto muchísimo más premium. Y bueno, aquí también hay algo en lo que quiero volver a recapacitar, y es que en el vídeo de las primeras impresiones dije que el smartphone estaba realmente mal posicionada la tecla de encendido comparada con la tecla de volumen, pero tras unos días de uso le pude encontrar el sentido. Y es que si soy diestro y cojo el smartphone con la mano derecha, de momento la tecla que más a mano encontraré es la de encender la pantalla, ¿no? Eso está bien posicionado. Pero sin embargo, Samsung también ha pensado en no únicamente crear un teléfono como el HTC One para diestros, sino que si lo coge alguien con la mano izquierda, puede tener a mano el botón de volumen realmente en una posición muy bien conseguida. Es un pequeño detallito que a fin de cuentas pues para alguien diestro tampoco es una molestia exagerada, ya que normalmente puedo darle al botón de volumen con los dedos de la misma mano, así que es un punto bastante interesante. El hecho de el aspecto físico, la verdad es que me ha gustado mucho, sobre todo que hayan sabido aprovechar tantísimo la pantalla y meter un panel tan grande en un cuerpo tan pequeño. Ahora me interesa hablaros del hardware, el procesador en sí y lo que es la memoria RAM, y en definitiva lo que hace que el smartphone se mueva realmente, y el salto evolutivo que ha dado respecto a su versión anterior en lo que respecta a potencia y en lo que respecta sí, al hecho de utilizar el teléfono y que se note la fluidez en general. Lo primero de todo, os voy a dar especificaciones técnicas. Este smartphone es la versión española, es el i9505, que tiene un procesador de 4 núcleos, concretamente el Snapdragon 600 a 1,9 GHz. Es un procesador que es avanzado, es mucho más avanzado que la versión anterior, que era el Snapdragon S4 Pro, que lleva por ejemplo el Nexus 4, y en concreto este procesador, si algo puedo destacar de él, es que tiene un rendimiento increíble, pero también tiene un gran consumo de batería, y es algo que vais a notar en cuanto tengáis el smartphone en vuestras manos, que la batería, a pesar de que sea muy buena, y os hablaré más adelante de ella, pues el procesador realmente consume mucho, y se nota. Además, tiene 2 GB de memoria RAM. El rendimiento en sí, lo que es la fluidez del teléfono, es exagerada. La potencia sí que se ha visto mejorada respecto al modelo anterior. El Samsung Galaxy S3 llevaba un procesador Exynos, a pesar de que este S4 prometía llevar un procesador Exynos de una versión posterior que fuera de 8 núcleos, es la versión que se ha comercializado únicamente en Corea. Es una versión que tiene un procesador de 8 núcleos, pero que realmente son procesadores divididos. Es decir, es una versión, un procesador de 4 núcleos para alto rendimiento y un procesador de 4 núcleos para un rendimiento pues más de andar por casa, como quien dice. Entonces realmente no hay mucha diferencia en lo que respecta al rendimiento. La única diferencia en sí del Snapdragon 600 y del Exynos Octa-Core es la eficiencia energética, pero bueno, os vuelvo a repetir que este procesador es un poquillo la pega que yo le encontraría. El rendimiento en sí del teléfono es alucinante, a pesar de que yo normalmente no lleve este launcher puesto, que es el Touch With Launcher con el que viene el teléfono por defecto, llevo el Nova Launcher. Pero bueno, os puedo asegurar que veis que las transiciones entre los menús y las pantallas son una gozada. Realmente no he notado en ningún momento que el teléfono se quede pillado, y eso que os vuelvo a repetir, que llevo una semana de uso con él y le he dado bastante caña al teléfono. Así que, bueno, os voy a mostrar una serie de opciones, una serie de ajustes dentro del hardware, que sí que ayudarán un poquito a mejorar lo que es el tema de la batería, de la duración de batería. Si nos vamos al apartado de mi dispositivo, concretamente el ahorro de energía, yo os recomendaría aquí dos opciones que tengáis marcadas siempre. Lo primero, desactivar la retroalimentación, que es concretamente que cuando pulsemos sobre las teclas capacitivas, la de menú y vuelta atrás, el teléfono no vibre. A mí es un ajuste que no me gusta de por sí, ni aunque lo traiga activado, y se puede desactivar en sonido y vibración al pulsar. Es una opción que de todas maneras lo podéis desactivar desde el ahorro de energía, y además podríais deshabilitar el ahorro de energía de CPU.
¿Esto para qué es? No os voy a dar cifras exactas porque no sé exactamente cuánto es lo que limita el rendimiento máximo, pero digamos que si el procesador alcanza una velocidad de 1,9 GHz, este pequeño ajuste lo mismo lo limita hasta 1,5 GHz. Sé que es algo que precisamente hace que no podamos disfrutar en toda su capacidad del procesador, pero no he notado en ningún momento que teniendo esa opción activada el teléfono baje su rendimiento, sino que todo lo contrario. Se sigue notando extremadamente fluido, ya que es un procesador muy potente y muy avanzado, y faltaría más que el teléfono se moviese mal. Y de hecho esto lo que hace pues ayuda ligeramente más al ahorro de energía. La verdad es que es una buena opción que siempre es recomendable tener marcada. En lo que respecta a más opciones del hardware, la pantalla. Pantalla de 5 pulgadas con una resolución de 1920 x 1080 píxeles. La cámara es de 13 megapíxeles con una apertura de 2.2 y es un sensor Exmor RS, que es el mismo que incorpora el Sony Xperia Z. Esta cámara es bastante buena, os lo comentaré ahora un poco más adelante junto al tema de la pantalla, pero la verdad es que en el hardware en definitiva lo que hace que el teléfono se mueva y el rendimiento en general es increíble. No tengo ni una sola pega con él. Os voy a enseñar el resultado que me dio en la última versión de Antutu, que fueron unos 27.000 puntos aproximadamente, 26.938, y bueno, es una verdadera pasada, al mismo nivel que el HTC One, un poquito menos el Nexus 4, y la verdad es que es un hardware alucinante y una potencia que desde luego no se os va a quedar corta en nada, ni en juegos, ni en el uso diario, ni en redes sociales. La navegación por internet es una maravilla y en definitiva un hardware sobresaliente. Siguiendo la línea de apartados del análisis, toca hablar del software. Realmente el software no es algo que le vaya a dar mucha importancia, os aviso, porque a mí no es que sea algo que me llame excesivamente la atención en este modelo, a pesar de que sea una de sus principales bazas. Precisamente ni lo tengo con la misma capa de personalización que viene, con el launcher en concreto. Tengo el Nova Launcher, como os acabo de mencionar. Ni siquiera lo tengo con todos los sensores y con todas las aplicaciones de las que presume el Samsung Galaxy S4 y que a muchos poseedores del Galaxy S3 les gustaría tener ya mismo en la versión 4.1.2. Pero realmente toca hablar de algunas de las configuraciones. Antes de nada, antes de meterme en materia de lo poco que voy a hablar del software, porque ya os vuelvo a repetir que no es algo que me apasione, os voy a comentar el tema del almacenamiento. Esto es algo que ha dado muchísimo de qué hablar de este teléfono. Han corrido realmente ríos de tinta de la cantidad de almacenamiento que tenemos disponible, de que si son 16 GB la versión del modelo, pero se nos quedan unos 9,23 GB en menos de 8 GB, en menos de 9 GB de espacio disponible. Y bueno, se ha montado muchísima polémica acerca de este apartado en concreto, y vais a ver que yo tengo un montón de aplicaciones instaladas, casi 1 GB para lo que yo uso, cerca de 15 fotos realmente no tengo mucho y vídeo tampoco, audio realmente escucho mi música en Spotify online, descargas poco más o menos, archivos varios que sean descargas y otras cosillas por ahí tengo también poco ocupado. Y para que os hagáis una idea, no tengo ninguna tarjeta micro SD incluida en el teléfono, a pesar de que tengo que comprar una, pero tengo cerca de 7,51 gigas disponibles. Ojo al dato, 7 gigas y medio de capacidad disponible. No estoy hablando de que no tengo ningún juego metido de momento, así como alguno que pese mucho, nada por el estilo. Simplemente os estoy diciendo que tengo lo que son todas mis aplicaciones que normalmente utilizo y que, bueno, no podía utilizar en el Galaxy Ace porque precisamente tenía un espacio bastante corto. Pero para que os hagáis una idea, tampoco hace falta derrochar espacio por derrocharlo. Os puedo asegurar que he vivido más de 2 años con un teléfono que tenía 180 megas de memoria interna y tampoco es para ponerse así de exagerados con el espacio disponible. Sí es cierto que la capa de personalización de Samsung ocupa mucho más que el resto, ocupa mucho más que Touch With en otras versiones, ocupa más que Sense, y también es cierto que nos deja mucho menos espacio disponible del que debería tener el teléfono, pero tampoco es para ponerse así de exagerados. 7 gigas y medio. Tengo mis aplicaciones normales y corrientes, las que uso
uso. Tampoco necesito tener una lista de 100 aplicaciones a las que no le voy a hacer prácticamente caso. Todo el software de Samsung, aquí veis dónde queda, deshabilitado totalmente. Lo que respecta a los sensores, sí es cierto que trae muchísima novedad, los estuve probando el primer día, pero no mucho más. Es cierto que no funcionan lo mejor del todo, pero algunas opciones extra que sí considero interesantes es, por ejemplo, lo de la pantalla dividida. Lo considero un gran invento, el hecho de poder tener, aprovechando totalmente, pues la pantalla de 5 pulgadas, por ejemplo, abro Twitter, mi Twitter, puedo estar con mis menciones y tal, y puedo estar viendo pues lo que son mis vídeos subidos, puedo por ejemplo estar escuchando una canción y a la vez estoy navegando por Twitter. Bueno, una gran invención el hecho de tener la pantalla dividida. Y poco más en lo que respecta a los otros sensores. Smart Stay lo estuve probando y realmente funciona bien, el hecho de poder tener la pantalla encendida continuamente y simplemente que la cámara de adelante te esté observando y tú mientras tanto sigues utilizando el teléfono. Y si lo tienes configurado, por ejemplo, que la pantalla se apague cada 15 segundos si no lo estás utilizando, pues es una opción interesante. Smart Scroll lo probé y funcionaba más o menos bien, pero no me gusta mucho el hecho de que tengas o bien que estar moviendo el smartphone de manera exagerada o bien la cabeza como si no supieras leer de manera normal. Air Gestures lo estuve probando y realmente tampoco es algo que me alucine. Se lo estuve enseñando a mis amigos y se quedaron algo alucinados, pero no mucho más. Pausa inteligente lo estuve probando y no me funcionaba, no sé por qué, pero tampoco le di mucho más bombo. AirView poco más o menos, también lo estuve probando y no fui capaz de configurarlo del todo. Así que para que os hagáis una idea, todo lo que son las funciones extras y especiales del S4 realmente no me interesa. No me compré el teléfono por todo el software que tiene, sino más bien por todo el desarrollo que va a tener a sus espaldas y por lo que es el hardware en definitiva. Y si me interesase el Launcher Touch With, realmente no lo habría cambiado. Si me interesasen todos los sensores, los utilizaría, pero está bien que Samsung haya innovado, pero no creo que sea una función como para utilizarla al día a día. Ahora toca hablar del tema de la batería y el sonido. Vamos a empezar por la batería. La batería es algo que a mí realmente me preocupaba bastante. La duración de batería del Samsung Galaxy Ace era muy mala. Era algo que, no sé, no me podía llegar a durar el teléfono más de 12 horas con suerte. Pero la batería de este teléfono, os voy a comentar mis impresiones. Al principio tengo que admitir que la batería me defraudó. Y me defraudó mucho. Pero también es cierto que yo al principio pues era los primeros días cuando más caña le daba. Me llegaba a durar, si lo mismo me levantaba a las 9 de la mañana, la batería me duraba unas 7 horas. Pero 7 horas, ¿de qué manera? 7 horas en las que tenía, cuando no estaba bajo Wi-Fi, estaba bajo 3G y bajo HSTPA+, continuamente. Eso es lo primero. Después, la batería tenía normalmente lo que son el tema del GPS activo. Además, estaba continuamente, pero continuamente, probando cada uno de los apartados del teléfono. Ya sea con Twitter, ya sea viendo vídeos de YouTube, ya sea viendo aplicaciones en definitiva, con el Google Play, descargando todo mi contenido en la galería, haciendo llamadas de voz, haciendo llamadas con Skype, probando SwiftKey, dando una caña exagerada, exageradísima al teléfono, y os puedo asegurar que 7 horas estaba muy bien para el uso tan exagerado que le daba. Eso es con un uso muy rudo. Desde luego un uso que con el Galaxy Ace no me hubiera durado ni 2 horas. En los siguientes días, los posteriores días, estuve ya tranquilo y digamos que el smartphone llegaba desde las 9 de la mañana que me despertaba hasta las 4 de la tarde. Solía tener el teléfono con un 50% de batería, también con un uso intenso, bajo 3G, que sobre todo es lo que más consume, pero con el brillo de la pantalla a la mitad, os lo voy a enseñar. Brillo. Y el brillo, bueno, ahora mismo lo tengo puesto para el vídeo, pero con el brillo más o menos por aquí. Y para que os hagáis una idea, con el brillo medio, con el 3G siempre activo, con el wifi cuando no, y la verdad es que era un uso bastante intenso y el teléfono pues llegaba normalmente al mediodía
a las 3 o 4 de la tarde, 5 más bien, con un 50% de batería. Lo ponía a cargar para que me durase bien toda la tarde, que me quedaba, y ya luego sobre las 12 de la noche lo dejaba cargando toda la noche. La verdad es que los primeros días, como os vuelvo a comentar, estaba algo defraudado, pero no porque la batería fuera mala, ni muchísimo menos. La batería es muy buena, pero por el uso tan intenso que yo le daba. Ahora que mi uso se ha normalizado más todavía, podéis ver que tengo ahora mismo un 96% porque lo acabo de quitar del cargador, y lleva cerca de 40 minutos con un uso normal, el del vídeo que estoy haciendo. Y podéis ver que lo que es el consumo de batería cuando el teléfono está apagado es bastante bajo, y también la batería en sí dura mucho. Es algo que, según me han comentado, con un uso normal y corriente puede llegar a durar un día entero. Yo de momento os vuelvo a repetir, sigo estando en periodo de prueba, la batería me dura normal. Hasta ayer no fue cuando descubrí lo del modo de ahorro de energía y cuando lo activé, pero hasta entonces pues he estado utilizando el teléfono con un uso muy intenso, con aplicaciones que requerían de GPS, compartiendo wifi, con los datos y en definitiva con un montón de configuraciones para aprovechar al máximo la batería, y de momento estoy muy contento. ¿Podría mejorar un poquito más? Sí. ¿Tengo que admitir que el procesador y la pantalla Full HD consumen un extra de batería? Sí. La verdad es que son los detallitos que yo más me he dado cuenta, pero realmente la batería es un buen complemento para este teléfono y sí, estoy contento en general. También tengo que destacar lo que ya hice en las primeras impresiones, y es que la batería y el teléfono en sí se calientan. Esto es algo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo si sois nuevos. Si pasáis de un Galaxy S que prácticamente no tenía un procesador lo suficientemente potente como para que se calentase, pues es algo que os fijaréis y realmente pues os sorprenderéis en muchos casos. Pero que sepáis que la batería pues dura bien. Si le dais una buena intensidad, dura y responde en su medida, pero tampoco es algo exagerado. Yo le podría haber aumentado un poquito todavía más la cantidad de miliamperios para que fuera un poquito más eficiente. En lo que respecta al sonido, para esto voy a quitar la tapa trasera, que yo soy muy detallista realmente y me fijo en toda esta serie de características. Aquí tenéis lo que es el tema del sonido. Concretamente son los puntitos que forman el altavoz. En cada línea de esta, no sé si será así mejor, tiene unos 16 puntitos por cada línea. 16 por 4, 64 puntitos por cada franja. Tiene dos franjas, 128 puntitos que forman el altavoz. ¿Esto qué significa? Esto realmente es un pequeño detalle que yo me he dado cuenta y que no estaba de más comentarlo. Esto realmente significa que el Galaxy Ace, no quiero compararlo porque son teléfonos incomparables, generaciones totalmente distintas, gamas muy distintas también, pero lo que significa a fin de cuentas es que lo que es el sonido del teléfono es una pasada. Suena muy bien. Realmente no suena tan increíble seguramente como un HTC One, que precisamente se caracteriza y su principal virtud son los dos altavoces estéreo frontales que forman HTC Boom Sound, pero sinceramente tampoco necesito una potencia de sonido ni unos altavoces frontales que me hagan tener una experiencia alucinante. Simplemente lo uso para escuchar vídeos. Cuando veo vídeos en YouTube lo pongo así, realmente si lo subo bien el volumen, el altavoz da de sí. Y en lo que es música, pues normalmente tengo el sonido de la música y de lo que esté escuchando a un volumen medio. Os lo voy a enseñar, multimedia, aquí veis el volumen más o menos normal, pero es que tampoco le quiero dar un uso muy intenso como para que el volumen sea lo más alto posible. ¿Por qué? Pues porque si yo lo escucho en volumen medio, el teléfono la verdad es que se entiende perfectamente. Si ya le subo el sonido a tope, molesta. Así que bueno, en definitiva un altavoz muy recomendable, muy bueno para escuchar cualquier contenido, y desde luego tampoco hay que pedir lo mejor como pueda tener HTC con su Boom Sound. Por último vamos a hablar de la cámara. Se ha hablado largo y tendido acerca de la cámara de este teléfono, así que bueno, os voy a comentar mi experiencia que he tenido con ella. Vamos a comenzar, si queréis, por la cámara frontal. La cámara frontal es esta que estáis viendo por aquí, es una cámara de 2 megapíxeles que tiene capacidad de grabar vídeo a Full HD. Aquí lo vais a poder ver desde los ajustes, que tiene posibilidad de grabar en un formato 16 novenos a 1920 x 1080 píxeles. Realmente la cámara es algo alucinante. Tengo que admitir que estoy muy sorprendido tanto con la cámara de delante, que he podido comprobar
según multitud de vídeos que he visto, que ha mejorado mucho respecto al Galaxy S3, pero en sí no ha sido la cámara y la calidad lo que me ha sorprendido, sino la cantidad de opciones extra que trae la misma. Vamos a comenzar hablando de la cámara trasera antes de mencionar todas las opciones. Algo que sí que me ha alucinado realmente de esta aplicación de cámara y de la cámara en definitiva es la pedazo de capacidad de enfoque macro que tiene. Para los que no lo sepáis, macro es la posibilidad que tiene una cámara de fotos de hacer fotografías y de enfocar correctamente un punto muy cercano de la lente. Estáis viendo que la cámara tiene un enfoque continuo, pero es que no es el hecho de que tenga un enfoque continuo, es el hecho de que tiene un enfoque realmente muy próximo y tiene una pedazo de capacidad de enfocar. Incluso cuando el enfoque dice que no es verde, es decir, que no es lo más correcto del mundo, veis que enfoca y enfoca en su buena posibilidad. Algo que también me ha gustado mucho y que tal vez no lo podáis comprobar ahora mismo desde la perspectiva que tenéis es el hecho de que tenga una apertura de la lente tan buena. Os lo voy a mostrar sencillamente. Simplemente hago una fotografía, aquí veis, hecha la fotografía, y el hecho de que tenga una lente con una apertura de 2.2 es esto. Estáis viendo que la fotografía en sí está enfocada, pero es que el fondo está difuminado. Esto al parecer, según estuve leyendo en foros como Sataka y bueno, algunos foros de Android, es una posibilidad que tiene exclusiva el S4. Sé que a muchos de vosotros no os interesará y que tampoco le daréis la mayor importancia del mundo, pero es una función al parecer exclusiva y única de las cámaras compactas como las cámaras DSLR, cámaras reflex, Canon, Nikon, y que permite enfocar el objeto en primer plano mientras que el fondo lo deja desenfocado. Es, como os digo, una característica normal y corriente, tampoco hay que darle mucha importancia, pero que os quedéis con la gran calidad de foto que tiene la cámara. Vais a ver si ahora mismo, además de todas las funciones que tiene, pues puedo configurar el modo noche, para que detecte automáticamente el modo noche, configurar la vibración en modo vídeo, la estabilización, puedo elegir el modo de grabación de vídeo, elegir si quiero compartir de algún método, de algún modo mis fotografías. Aquí vais a ver el tamaño de foto, yo lo tengo 9,6 megapíxeles, concretamente para que se haga en un formato de 16 novenos más alargado, porque el 4 tercios no me interesa, de 13 megapíxeles. Podéis configurar disparo continuo en caso de que dejéis presionado el botón del obturador. Yo lo tengo compuesto para que en lugar de que haga un enfoque y con un disparo continuo, simplemente que enfoque. Detección de rostros, medición, detección automática de noche, estabilización de vídeo con el tamaño del vídeo y algunas otras opciones como revisar, puedo activarlo para que cuando haga una foto me aparezca, tecla de volumen puedo configurarla para que sea la tecla de zoom, la tecla del obturador o la tecla de la grabación, el balance de blancos y en definitiva un montón de opciones. Pero es que esto no se queda aquí, puedo además aplicar filtros. Filtros en primer plano y filtros en el momento. Es decir, si yo hago una foto, por ejemplo, en escala gris o en sepia, que se nota más, pues no puedo simplemente aplicarlo a la foto ya hecha, sino que puedo previsualizarlo y puedo tomar las fotografías con este mismo efecto. Hasta aquí no es nada así del otro mundo. Pero si os digo que puedo hacer fotografías mientras grabo vídeo, ¿cómo os quedáis? O si os digo que tengo diferentes modos, como los que tiene la Galaxy Camera, que me permiten establecer una serie de configuraciones y que el teléfono ajuste los parámetros para esa situación en concreto, ¿cómo os quedáis? O si os digo que puedo, bueno, además, verlo así, esto no tiene nada. O si os digo que puedo, por ejemplo, activar esta función y echar una fotografía mientras tengo la cámara de delante y la cámara de atrás activas a la vez, ¿cómo os quedáis? Y no solo eso, sino que puedo configurar el tipo de marco que tendré en la visión que tengo de la cámara de adelante. Aquí veis sello en caso de que quiera un formato mucho más vertical, o tenéis dividir en caso de que queráis un formato horizontal. Y lo bueno es que la cámara de adelante, la cámara frontal, enfoca con una buena calidad y es una buena cámara que realmente no pixela al momento de meterla en este modo. Pero es que además de todo eso puedo colocarlo en el lugar que quiera, puedo ampliarlo o puedo reducirlo a la vez que sigo enfocando con la cámara de atrás. Aquí veis, simplemente lo modifico a mi gusto. Además puedo establecer
no solo fotografías de este modo, sino también grabación de vídeo. Las dos cámaras, os vuelvo a repetir, que graban a 1080p. Y además, pues son una serie de funciones extra que este modelo trae y que la verdad es que son alucinantes. Yo me he quedado muy sorprendido, no solo por el hecho del dual camera, que se llamaba esta función de ahora mismo, sino que además pues puedo cambiarlo y puedo elegir un montón de opciones. Realmente es muy interesante la cámara que trae este teléfono. Una de las mejores que he probado, y os voy a enseñar algunas de las fotografías tomadas con el Galaxy S4. Realmente tampoco quiero hacer aquí una exposición de las fotografías porque lo considero algo un poco tontería, ya que a través del vídeo no lo vais a poder comprobar, pero bueno, simplemente aquí veis una fotografía y aquí tenéis la fotografía en modo noche. Es una fotografía tomada por la noche en modo automático. Aquí veis cómo se pixela bastante a la hora de acercarnos. Y aquí tenéis una fotografía hecha en modo noche. Esta sí es activando el modo característico que trae la misma cámara. Aquí veis que los colores pues realmente se produce una gran aberración cromática por el mero hecho de que la fotografía, la lente, se abre durante mucho tiempo. Este modo noche precisamente lo que hace es aumentar el ISO. El ISO es la iluminación que puede captar el sensor de la cámara durante un tiempo en concreto. Tampoco soy un experto de fotografía, pero simplemente lo que hace este modo es, durante un tiempo determinado mayor al del modo automático, se abre la lente. ¿Para qué? Para captar más luz. Esta luz permite tomar fotografías, como os digo, con mejor calidad por la noche, pero que los colores no son del todo fieles. Sin embargo, en el modo automático, pues los colores son mucho más apagados. Sin embargo, la cámara, pues digamos que hace una mayor definición y es mucho más fiel a los colores del momento. Aquí tenéis una foto tomada con el smartphone en una situación de mucha luz y podéis comprobar cómo los colores son exageradamente bien definidos. Es una fotografía muy colorida y el hecho de tener una pantalla Super AMOLED que precisamente satura los colores también es algo pues que interesa. Además, os quiero enseñar una opción interesante por si vais a tomar muchas fotografías con el teléfono. En pantalla, concretamente en el apartado de modos de pantalla, podéis elegir distintos modos para que la pantalla se ajuste a unos tonos o a otros. Por defecto el teléfono viene con dinámico. Quiero que os fijéis en la imagen de arriba. Dinámico simplemente satura los colores como cualquier pantalla Super AMOLED. Sin embargo, si me voy a estándar, los colores, como veis, se han vuelto algo más apagados, fotografía profesional todavía más apagados y película lo más reales posible. Sin embargo, si le pulso sobre optimizar pantalla, como veis, los rojos se vuelven mucho más rojos y el hecho de que cada color se sature como debería, pero con una tonalidad muchísimo más real, es una opción muy interesante. También estuve leyendo en foros y en blogs acerca de Android que esta pantalla, a pesar de ser una pantalla Super AMOLED con una matriz Pentile, que es la misma que incorporaba el Galaxy S3, es mucho más fiel a todos los colores. Esto es muy bueno porque al ser una pantalla de tanta calidad como pueda incluir el Full HD, que es un extra de nitidez, también tiene una grandísima ventaja al incorporar una pantalla muy buena, muy similar a las IPS, pero incorporando las virtudes de la Super AMOLED, como que los píxeles son totalmente negros. Yo he llegado a ver vídeos en esta misma pantalla por la noche que era un fondo totalmente negro y la pantalla estaba apagada, porque los píxeles negros en la Super AMOLED se apagan. Y en definitiva, pues es una pantalla muy buena, con una cámara alucinante, no tengo ninguna pega de ella, realmente todavía me queda mucho por explorarla, pero os puedo asegurar que la cámara es increíble. Bueno, una vez vistos todos los apartados del teléfono en sí y ya una vez que os he comentado todo lo que me ha parecido el teléfono tras esta semana intensísima de uso con él, simplemente quería comentaros un detallito pequeño que me he podido dar cuenta del teléfono mientras lo estaba usando. El detalle en concreto es que cuando pongo a cargar el teléfono simplemente lo enchufo y bueno, al momento que está cargando me he dado cuenta que emite un pequeño pitido, un pitido agudo y que se puede apreciar al oído humano, que no sé si será cuestión de mi cargador, cuestión de mi enchufe, cuestión de que no esté bien conectado o porque el teléfono sea algo nuevo, realmente no lo sé. Simplemente es un detalle que consideraba interesante decirlo por el hecho de saber si es el único al que le pasa, que cuando conecto el teléfono se escucha un pitido
realmente me he dado cuenta también que sobre todo se escucha cuando la pantalla está bloqueada. Es decir, cuando yo desbloqueo el teléfono y lo mismo entro en Twitter o en cualquier aplicación, se deja de escuchar el pitido, o al menos se escucha a un nivel mucho más bajo. Pero realmente, pues era un detallito que os quería comentar. Así que hasta aquí ha durado el análisis. Sé que ha sido un poquito más largo que el resto, pero también consideraba que era importante para todos aquellos que se vean interesados en adquirir un teléfono por el estilo, ya que bueno, simplemente en las primeras impresiones os conté algunas de lo que me había parecido el teléfono en esas horas que lo había estado probando, pero tras esta semana de uso intenso solamente me queda comentaros que estoy muy, pero que muy contento con el teléfono. Es alucinante, totalmente recomendado, desde luego, para el precio que tiene como para no serlo, pero la verdad es que Samsung ha acertado totalmente. No me considero ningún fanboy, simplemente considero que para ser un teléfono como he podido probar respecto al S3 es muy superior, es mejor en algunas de las funciones. El software en definitiva yo no lo utilizo, así que tampoco le doy mucha importancia, pero el hardware en sí, el hecho de que sea una pantalla tan grande en un cuerpo tan pequeño, el hecho de que tenga una potencia, una cámara, un sonido, una batería y en definitiva un montón de aspectos muy recomendables me han hecho que sin duda alguna me dé cuenta de que el teléfono que he elegido y por el que he pagado prácticamente 500 euros, que vienen a ser unos 650 dólares al cambio, tampoco sé exactamente, haya merecido totalmente la pena. Espero que sea un teléfono que me dure mucho y espero que a vosotros os pueda venir muy bien todos los vídeos que vaya haciendo acerca de él por el estilo. Así que bueno, simplemente me queda despedir. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado me haríais un gran favor dándole a like, porque es un vídeo que me he currado un poquito más que el resto y espero que así se vea reflejado en los comentarios. Dejadme cualquier opinión acerca de él, si lo tenéis, qué os parece, qué os ha gustado más del vídeo, qué creéis que podría haber mejorado para futuros análisis y en definitiva nos vemos. Un saludo.